Amén. Dios les bendiga. El Señor sigue hablando. Sí, el Señor sigue estando con su pueblo. Qué hermoso es poder estar en su presencia. Creo que es algo indiscutible que el Señor ha estado trabajando, ha estado hablándonos al corazón. Es algo que no podemos negar. Dios ha estado trabajando en cada uno de nosotros, en lo particular, como familia también, como iglesia. Sé que también Dios ha estado trabajando. Con el testimonio de mi hermano Israel, yo pude ver que el Señor está trabajando en él, en su vida. No se ha olvidado. No se olvidó Dios de su pueblo en todo, durante esta pandemia, durante lo más fuerte. El Señor ha seguido trabajando y lo ha seguido haciendo. Obviamente, el enemigo igual ha trabajado fuertemente. Tampoco lo podemos negar. La condición del mundo nos deja ver que Él ha estado trabajando fuerte. Apenas estamos saliendo de todo esto y podemos ver sin mucha maldad cómo se está dando todo esto de los homosexuales, las lesbianas, los transexuales. Tal vez usted ha escuchado incluso de personas que se decían ser cristianas y que terminaron en estas cosas, porque por ahí en las redes sociales se habla mucho de cristianos, incluso ministros que han caído en todo esto, de que un ministro hombre que se enamoró de un miembro de su iglesia y cosas así. O sea, el enemigo igual es inevitable y no lo podemos negar. Ha estado trabajando en el mundo, vemos que trabaja también dentro de la iglesia, pero Dios está por encima de todo esto. Dios está por encima de cualquier cosa y por eso Él nos ha venido restaurando, nos ha dejado saber que Él está con nosotros y que nos va a seguir ayudando, porque el enemigo no va a esperarse a que tú crezcas. El enemigo no se detiene para trabajar. Satanás no se detiene para trabajar. Muchas veces creemos que Satanás, por ejemplo, a los niños no les hace nada. Él no se va a esperar a que alguien sea grande. Satanás no solo trabaja con los adultos, trabaja con los jóvenes, trabaja con los niños, trabaja con los bebés, trabaja con los ricos, trabaja con los empresarios, trabaja con los pobres. Él no se va a esperar. Para él cualquier momento es bueno para trabajar. Él no se espera, pero el Señor tampoco. Y es algo que tal vez no hemos entendido, que el Señor tampoco se espera. Por ejemplo, la otra vez estaba hablando con Suri y él me había contado de unos sueños que había tenido. Que por lo que me contó, yo sé que son ataques espirituales. Y él está chiquito. Y muchas veces creemos que a los niños no. Por ejemplo, igual cuando les conté el testimonio de Suri, muchos pueden decir, ¿cómo un niño Dios puede librarlo, por ejemplo, de alguna maldición? Pero sí, el enemigo no se va a esperar a que alguien sea grande para comenzar a trabajar en él. Por ejemplo, las maldiciones generacionales obviamente se adquieren desde que el bebé está en el vientre. El enemigo no se va a esperar. Entonces Suri me estaba contando unos sueños que había tenido y yo decía, me identifiqué, porque son sueños que yo también he batallado o he tenido. No sé, tal vez tú también. Por ahí me han contado que igual uno que otro ha tenido sueños en los que, por ejemplo, tú llegas, estás en un lugar y sientes que alguien te piensa como a perseguir y sientes una presencia maligna, que tal vez no puedas verlo, pero que sientes que algo en el ambiente está mal. Porque a mí me ha pasado, yo he tenido ese tipo de sueños. Y en mis sueños yo he sentido que una presencia y alguien va y me agarra y me abraza y yo no me puedo mover, ni puedo hablar. Entonces Suri me decía que había tenido un sueño así, que él estaba en un lugar y que sentía que había una presencia. Y él sabía que había una presencia. Me dice, pero yo no la podía ver. Y muchas veces no les hacemos caso a los niños o no se les hace caso, pero es real. Yo le creía a Suri porque yo lo he vivido y por todo lo que me contó. Y ya después me dice, y es que tuve después otro sueño. Dice, después sentí que había 3 presencias, eran 3.
Me dice, pero esto, me dice, yo no podía verlos tampoco. Me dice, yo sabía que eran 3, pero nada más vi a uno, al más fuerte. Y ya me lo describió, obviamente me lo describió feo, ¿no? Algo grotesco. Entonces estuve hablando con él, expliqué que nosotros tenemos que pedirle ayuda a Jesús si alguna vez estamos en dificultades, pero que también tenemos la autoridad para echar fuera a los espíritus inmundos. Le digo, cuando te pase así, tú en el nombre de Jesús échalos fuera, porque yo sé que el enemigo no se va a esperar para trabajar con nadie, y él estaba perturbándolo. Entonces yo hablé con él y oramos, le dije, vamos a estar orando. Y sí, empezamos a orar y dejó de tener estos ataques, porque son ataques. Muchas veces creemos que los sueños son sueños y ya. Pero no, los sueños obviamente forman parte del mundo espiritual, del mundo invisible. Y muchas veces nosotros tenemos luchas espirituales en los sueños. Que tú soñaste algo malo y ya después al día siguiente o estás muy cansado, o estás desanimado, que tal vez tu fe ha decaído. ¿Por qué? Porque son batallas espirituales, no solamente son sueños. Entonces, yo pensaba en esto y decía no, definitivamente Satanás nos espera, pero Dios tampoco. Porque todo esto también se ha venido dando porque, yo le decía a mi esposa, porque Dios se está revelando a Suri también. Lo vimos con Samuel, cuando les hablé de Samuel. Él hasta los 10, 11, 12 años dice que Dios se le reveló. Y había estado siempre ahí con Eli, pero llegó un momento en que Dios decidió revelarse. Y yo sé que Dios se está revelando, por ejemplo, con Suri, porque él ha estado aquí, luego oramos y él está aquí. La otra vez me dijo, es que Jesús estaba aquí. Y cuando oramos con los del grupo de alabanza, me dice, yo sé que estaba aquí, y se pone a llorar. Entonces yo estoy consciente de que obviamente sí, el enemigo no se va a esperar, pero Dios tampoco. Obviamente lo que quiere hacer el enemigo es destruir lo que Dios está haciendo. Y él no se va a esperar. Israel la ocasión anterior mencionó el pasaje de que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Lo comento así de pasadita. Obviamente sí, lo que el enemigo viene a buscar es destruirte, robarte y matar. No va a buscar otra cosa. Pero Dios sigue adelante. Y Dios ha estado, lo hemos podido vivir, ha estado liberándonos, ha estado cambiándonos. Tal vez no vemos espiritualmente, pero han estado pasando cosas muy grandes espiritualmente que no podemos ver. Ahora, hoy les voy a hablar de la manera más sencilla de atar tu vida. La manera más sencilla. Y que tal vez muchos estemos atados o estén atados sin que lo sepas, porque es muy fácil. Entonces, ¿por qué voy a hablar de esto? Porque por lo que Dios está haciendo, para que no arruines lo que Dios está haciendo en tu vida. Porque es bien fácil arruinarlo. Dios empieza a trabajar contigo, empiezas a crecer espiritualmente, pero a causa de nosotros mismos podemos detener eso. Y puedes atar tu vida espiritualmente. Y vamos a hablar de ello. Vamos a Mateo 5:7. ¿Ya lo tienen? Dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Ahora ve conmigo a Mateo 7, adelantito, versículos 1 y 2. Dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os serás medido. Ok, vamos a iniciar con estos pasajes. Yo les había comentado que en el mundo, en el universo, hay leyes que Dios estableció. Hay muchas leyes que Dios tampoco quebranta, porque son leyes universales. Bueno, por ejemplo, el mar tiene su ley también, tiene su límite. Dice que Dios le estableció un límite al mar. Pero hay leyes que Dios estableció. Por ejemplo, una ley universal que ni Dios quebranta es de que la paga del pecado es muerte. Es algo universal, es algo que Dios no puede quebrantar esa ley. Otra ley universal que hay es de que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados.
Es necesario que haya derramamiento de sangre. Por eso muchos dicen es que Dios es un Dios sanguinario, como mi papá ha comentado. Pero porque es una ley que Dios no puede quebrantar. Otra ley universal es la de que todo el que se humilla será exaltado. Y viceversa también. Todo el que se exalta será humillado. Y son leyes que Dios no las pasa por alto. Y una ley que vimos ahorita en estos pasajes es de que así como tú trates a los demás, vas a ser tratado. Así de fácil. Entonces debemos de tratar a los demás así como nosotros queremos que nos traten. Porque si pasamos por alto esta ley, Dios no la va a pasar por alto. Tal vez tú quieras tratar a los demás de una forma y que Dios te trate de otra manera. Y no se puede. O quieres tratar mal a una persona y quieres que te traten bien a ti. Si tú tratas mal a los demás te van a tratar mal a ti. Si eres muy exigente con los demás, también se te va a exigir a ti. Si tú eres muy juzgón, también se te va a juzgar a ti. Igualito. Dice que con la medida con que nosotros medimos, vamos a ser medidos. Ahora, hay una estrecha relación entre cómo actuamos y lo grande que abrimos la puerta para que Satanás trabaje en nuestras vidas. Depende de cómo actuemos nosotros, gracias a estas leyes que Dios ha establecido. Y hoy vamos a hablar de esto, les repito una vez más, la manera más sencilla de atar tu vida. Vamos al pasaje central donde vamos a estar trabajando ahora sí, Mateo 18:15, adelantito. 18:15. Aquí Jesús habla acerca del perdón en estos pasajes que vamos a ver. Esto es solo para masoquistas, ¿eh? La persona que no le gusta perdonar es un masoquista. Disfruta. Y ahorita vamos a ver por qué. Esto es solo para masoquistas. Vamos a leer 18 del 15 al 20. Vamos a leer. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a toda la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez les digo, que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, aquí estoy yo en medio de ellos. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, vamos a leer estos dos también, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Aquí leímos ahorita 2 versículos bien conocidos. Que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, todo lo que desatéis en la tierra será desatado en los cielos. Y que donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos, dice Jesús. Y fíjate en qué contexto se hablan estos pasajes. Porque muchas veces nos ponemos que también viene en otro pasaje esto de atar y desatar. Pero muchas veces creemos que nada más es de que y yo desato bendición y ato al enemigo y así. Pero aquí se está dando se está hablando acerca del perdón. Entonces, todo esto tiene que ver, lo de atar y desatar, tiene que ver con el perdón. Y Jesús inicia este pasaje diciendo, por tanto, si tu hermano peca contra ti. O sea, por tanto quiere decir que acerca de lo que dijo la última vez, de ahí pasa esto, o por eso va a decir esto. ¿Y de qué estaba hablando Jesús? Tú puedes ver ahí en tu Biblia que Jesús anteriormente había hablado de la oveja perdida. Esta parábola que Jesús comentó,
Eran 100 ovejas y que una se descarría y el pastor va a buscarla hasta que la encuentra y la trae de regreso. Dice que hay gozo en el cielo cuando esto pasa. Entonces, por eso, dice Jesús, ahora sí, por eso, si tu hermano peca, y da unas instrucciones. Porque lo que Jesús quiere que nosotros hagamos es de que, a ver, si Él es el pastor y va en busca de una oveja descarriada, ¿qué va a hacer la iglesia? Porque obviamente Él es el buen pastor. Y en esa parábola obviamente es Él, sale a buscar a la oveja perdida y la trae de regreso. Pero ahora, ¿y nosotros qué? Por eso Jesús ahora dice, por eso, si tu hermano peca, aquí dice contra ti, ¿qué vas a hacer? Obviamente Jesús espera que hagamos lo mismo que el pastor o lo que Él hace, que vayamos y traigamos otra vez a esa oveja. Ahora, es bien interesante. Estaba leyendo el pasaje en su versión original y en el versículo 15 no viene el contra ti, si tu hermano peca contra ti. Simplemente en los manuscritos más antiguos se omite el contra ti. El contra ti fue agregado después. Entonces Jesús dijo, si tu hermano peca, ve y búscalo y repréndele. No contra ti. Eso es algo después. Y sí tiene razón, porque hay dos pasajes en la Biblia en los que se aplica esto mismo. En Gálatas 1:6, vamos rápido a Gálatas 1:6. Y y tú me vas a decir si se parece o no al hermano que peca, no necesariamente contra nosotros. Gálatas 6:1. Sí, 6:1. Dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, no contra ti necesariamente, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. ¿Se parece? Hey. Vamos a Santiago 5:19 y 20. Santiago 5:19 y 20. Dice, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno lo hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. ¿Se le parece? Sí, se parece mucho a lo de Mateo. Por eso les digo, originalmente no se trata de que peque contra ti. Si tú ves pecar a un hermano, es lo que pasó con la parábola del buen pastor. Si tú ves que alguien se descarría, no necesariamente que te haya hecho algo, sino simplemente ves que alguien se descarrió, ¿qué vamos a hacer? Y es lo que dice Jesús, si tu hermano peca, ve, búscalo y repréndele. Ahora, este reprender no se trata de ir a echar pleito. Este reprender quiere decir, ve y redargúyele, o ve y convéncele. O así como lo hizo el buen pastor, hazlo tú, ve y búscalo. Pero no vas a ir a echar pleito, porque hay quienes van y echan pleito. De hecho, esta palabra, ve y repréndele, es la misma que ocupa Jesús cuando dice, yo enviaré el Espíritu Santo, y Él los va a convencer o a reprender de pecado. Es lo mismo, reprender, la misma que se ocupa del Espíritu Santo. Entonces, si nosotros llegamos a ver a un hermano que se ha descarriado, que ha pecado, lo que tenemos que hacer, sí, búscalo y convéncelo. La misma tarea que hace el Espíritu Santo, hazla tú. Entonces, en base a eso, tú puedes reprenderle correctamente. Porque por ejemplo, cuando tú pecas, ¿cómo te convence o te reprende el Espíritu Santo? Te sientes mal, pero el Espíritu Santo no es de que vaya y te eche pleito, sino simplemente te constriñe, te quebranta. Y tú, obviamente, cuando Él lo hace es porque quiere que te arrepientas. Su intención no es echarte pleito, sino simplemente que te arrepientas y dejes de hacer eso.
Entonces, así como Él lo hace, nosotros tenemos que hacerle con aquel hermano que está en pecado. Obviamente, esto sí, óiganlo bien. Pablo en Gálatas 6 dijo, ustedes que son espirituales, porque no todos los cristianos son espirituales. Pablo habla de que hay cristianos carnales. Entonces, si tú eres de esos cristianos carnales, no vayas, por favor. No vayas. Porque en lugar de que tú restaures a esa oveja, te la vas a echar al plato. Y sí, o sea, ha habido casos en que sí, obviamente entre cristianos fue el otro y se lo agarró a golpes. ¿Por qué? Porque no fue con ese espíritu de mansedumbre. No fue ese hermano espiritual, sino fue el carnal. Entonces la carne ganó, el otro se ofendió, le contestó mal al que fue a buscarlo, y pues como es bien carnal, pues se le fue a golpes. Por eso, nosotros que somos espirituales, o si tú eres espiritual, haz esta obra, haz esta tarea de que si ves a alguien pecar, ve y restáuralo. Y si no, si lo ves pecar, pues no vayas, no vayas y ora por tu hermano. Pues eso sí lo puedes hacer, orar por tu hermano sin tener que ir a buscarlo. Pero dice, repréndelo estando tú y él solos. Es otra cuestión. Primeramente, porque es por pasos esto. Y Jesús dice, en primer lugar, si tu hermano está pecando, ve y repréndele, pero tú y él solos. Búscalo. Y estando solos, exponle, como el Espíritu Santo lo hace, exponle que está pecando. Pero con espíritu de mansedumbre, considerándote que tú estuvieras en su lugar o que te pudiera pasar a ti. Entonces, debemos de cuidar también eso. En primera instancia, de que sea estando a solas. Porque no se trata de avergonzar a las personas. El que es espiritual ve al hermano y si está acompañado dice, no, creo que no es prudente. No voy a avergonzarlo. Porque así lo hace el Espíritu Santo. Entonces, tenemos que hacerlos primeramente estando a solas. Pero en el versículo, bueno, dice, y si te oyere, has ganado a tu hermano, o sea, lo has rescatado. Si te oyere, obviamente si deja de hacer eso. Ahora, el versículo 16 dice, pero si no te oye, toma a uno o a dos personas para que sean testigos. Pero esto tampoco es de la noche a la mañana, ¿eh? O sea, si tú hablaste con mi hermano, no ya el siguiente día vas con otros dos porque no cambió de un día a otro. No. O sea, Juan, es como Juan en su carta, primera de Juan. Si alguien persiste en estar pecando, entonces sí, entra la segunda. O sea, que haya persistido por un tiempo otra vez haciendo lo mismo. Ahora sí, búscate a uno o a dos cristianos que vayan contigo para que conste toda palabra que se hable ahí. Ahora, esto es si no escuchó y persistió en el pecado. Pero también no vas a agarrarte a dos hermanos carnales. Porque luego pasa que van y lo cuentas a otra hermana o un hermano y resulta que es el hermano más chismoso de la iglesia. Entonces imagínate, se juntan los cuatro y te llevaste al hermano más chismoso. No, pues ya lo sabe toda la colonia. Pues sí, hasta lo publican en Facebook. Pues sí, entonces, no vas a buscarte a cualquier hermano tampoco para esto. Ahora, si el hermano que está pecando escucha y cambia, ok, otra vez ganaste a tu hermano. Ahora, si él persiste en estar pecando, aun cuando ya hubo 2 o 3 testigos, ahí viene otra cuestión. Dice, si no los oyeren en el versículo 17, dilo a la iglesia, hazlo público. Y dice Jesús, y si no oye a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Entonces, si ya lo hiciste con testigos, ahora sí, y no te escuchó, ahora hazlo enfrente de la iglesia. A ver si oye, ahora sí. ¿Por qué? Porque obviamente también esto tarde o temprano, si él está persistiendo, la iglesia va a ser afectada. Pero no se brinca, porque muchas veces queremos brincarnos del paso 1 hasta el 3. O ni siquiera das el 1, te vas hasta el 3, no, tampoco se puede.
O si alguien persistió, aunque ya hablaste tú con él a solas, hablaste con 2 o 3 testigos, y él persistió y pasó tiempo y sigue con lo mismo, hazlo público, hazlo enfrente de la iglesia. Ahora, es bien interesante. Aquí cuando dice que, cuando hablas con 2 o 3 testigos, dice, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tiene por gentil. Pero les voy a explicar cómo está esto. Porque no quiere decir que los testigos vayan a reprenderle, ni que la iglesia vaya a reprenderle. Se está trabajando así. Tu hermano que lo viste y que el Señor puso en tu corazón irle a hablar, vas y buscas los 2 testigos, pero son testigos. El que va a hablar todavía es la persona 1, la que estuvo primero con él a solas. Si no oye con testigos, igual se va a publicar o se le va a reprender en la iglesia, pero el que va a hablar es el 1, el primero que estuvo con él a solas. La iglesia no. Porque resulta que cuando dice, y si no oyere a ellos, realmente en su original quiere decir, y si no oye junto con ellos o estando con ellos, no tanto que ellos tengan que hablarle, no. Si ellos, por ejemplo, si él no oye estando junto con la iglesia, tenle por gentil. Pero no toda la iglesia le va a reprender, no, porque no todos son espirituales. Es aquella persona que desde el principio estuvo ahí la que va a hablar. Los demás son testigos, simplemente son testigos, se busca testigos. Ahora, si él persiste en estar pecando, dice Jesús, tenle por publicano, tenle por gentil, tenle como si no fuera cristiano. Porque hay quienes no, aunque ya se habló enfrente de la iglesia, se hizo público, hay quien persiste y persiste y persiste en su pecado. Entonces, ¿qué se tiene que hacer en esos casos? Tenle por gentil, tenle por publicano. Ahora, es bien interesante porque quiere decir que lo vas a tratar como gentil y como publicano, pero Jesús nunca afirmó que lo fuera. Porque si tú lo lees en cualquier otra versión, y ahí mismo se entiende, lo que está diciendo Jesús es, trátale como gentil, como si lo fuera, aunque no lo es. El trato va a ser diferente. Tenle por publicano, aunque no es publicano. ¿Ok? Porque tengamos igual cuidado con eso. Porque puede pasar. Es como el caso de que se presentó en Corinto. Capítulo 5. Por ahí dice que alguien había tomado la mujer de su papá en la iglesia. Y los de Corinto estaban envanecidos, porque la libertad que nos ha dado Cristo, tanto así que yo puedo tomar la mujer de mi padre, y la iglesia bien contenta porque disfrutan de esa libertad que Jesús les ha dado. Entonces Pablo se enoja y dice, ya escuché que alguien tomó por ahí la mujer de su padre. Y todos están envanecidos, como si fuera algo de aplaudirse. Y dice Pablo, no, están haciendo mal. Y no van a cambiar. Esa persona no va a cambiar. Entonces, ¿qué dice Pablo? Dice, el tal se ha entregado a Satanás. Fácil. ¿Qué es esto que Jesús dijo? Tenle por gentil, por publicano. O entrégalo a Satanás. Pablo lo dice de otra manera. Entrégalo a Satanás. Porque después, versículo 18, dice que porque todo lo que atas en la tierra es atado en el cielo, y todo lo que desatas aquí en la tierra también en el cielo es desatado. Fíjate en el contexto que se está dando. Si alguien persistió en su pecado, tú puedes hacer y atar aquí en la tierra a esa persona y tratarlo como gentil. Y espiritualmente igual algo pasa lo que dice Pablo. Tú lo estás entregando a Satanás. ¿Por qué? Porque, a un no creyente, a un publicano, a un pecador, si tú ya no lo tratas como creyente, tú no vas a, por ejemplo, si esa persona era de la iglesia y servía, ¿tú pondrías a un publicano o a un pecador a servir? Si esa persona tenía un ministerio, predicaba, por ejemplo, y después de todo esto
¿Tú lo seguirías poniendo? No. Yo ya no lo puedo tratar como creyente, aunque lo sigue siendo. Pero lo voy a tratar ahora como un pecador, como un gentil, como un publicano. Yo ya no puedo pasarlo acá a servir. Yo ya no puedo tampoco poner, por ejemplo, con lo de la Santa Cena. Pablo habla de tomar la Santa Cena indignamente. Yo no puedo poner a pasar a predicar, no puedo pasar a tocar. En servicio en general ya no se puede hacer. Ahora, entonces, si tú haces eso, aquí en esta tierra, algo pasó allá en el cielo. Tú quitaste de cierta manera una cobertura en esa persona a causa de su pecado. Porque Pablo dice, lo entregaste a Satanás o entrégalo a Satanás. O sea, ya no hay una cobertura. Eres como un gentil. Satanás puede hacer ya contigo lo que se le dé la gana. ¿Por qué? Porque obviamente la iglesia tiene autoridad. Y si yo ato eso aquí, ahí arriba es atado. Ahora, a ver si lo pueden negar. A ver, no es cierto que cuando una persona, o se dan estos casos, y es sancionada, ya no puede pasar. Si esa persona se va así de esa iglesia y se va a otra iglesia, ¿qué tan próspero o qué tan bendecido es su ministerio? ¿Realmente hay una cobertura? Porque hay cristianos que en eso pasan, o sea, dicen, no, pues ya en la iglesia ya no me tratan, ya no me dejan pasar a tocar, ya no me dejan cantar, ya me tratan como cualquier otro. Y se van a otra iglesia y empiezan a servir en otra iglesia y los ponen y no cuentan porque se fueron de esa iglesia. Esas personas, aunque el otro pastor los haya puesto que a dirigir, que a predicar, ellos están atados. En la tierra se ató algo y en el cielo se ató algo. Y aunque te vayas a otra iglesia y te pongan, en el cielo tú estás atado, tú no estás desatado. Y tu ministerio no va a ser próspero. ¿Por qué? Porque estás atado. Estás atado por el otro caso. Porque vas a persistir en ello. Y muchas veces creemos que con que me vaya a otra iglesia ya se acabó. No. Lo que se ató una vez aquí en esta tierra, allá está atado en el cielo. Tal vez tú aquí en la tierra te ves como libre, yendo de una iglesia a otra, acá, vives como quieras, pero en el cielo tú estás atado. Y por más que te pongan en un ministerio, te pongan en otro, para Dios tú estás atado y estás sin cobertura. Hasta que soluciones lo que pasó acá. Una vez que soluciones y dejes de hacer aquello por lo cual fuiste atado, obviamente, igual en el cielo, se te van a desatar esas ligaduras. Y entonces sí, Dios va a empezar a trabajar. Pero así es como funciona todo esto. Por eso Pablo le dice, el tal se ha entregado a Satanás, ya no hay una cobertura. Porque aunque no lo crean, el hecho de que ustedes vengan a estos lugares, a la iglesia, que el pastor, que nosotros oremos por ustedes, obviamente les da una cobertura. Pero si tú persistes en pecar y en hacer algo mal, esa cobertura a veces se acaba. Y quedas expuesto a Satanás, como lo dijo Pablo. Dice, para que la carne sea destruida, dijo Pablo, pero el espíritu viva. Obviamente el diablo va a ser contigo como, te va a tratar, pues él no trata bien, ¿no? Pero te va a tratar obviamente, pues sí, muy mal. Por eso existe este texto. Todo lo que atas en la tierra, atas en el cielo también. Lo que desatas en esta tierra, hasta allá arriba también se desata. Y dice Jesús en el 19, otra vez os digo que si todos vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Esto va más allá de que, a ver hermano, tengo una petición, vamos a orar juntos por lo mismo. Y ya oramos juntos y no, esto va más allá. Dice Jesús que si dos de ustedes se ponen de acuerdo, o dos de ustedes originalmente, si dos de ustedes están en armonía, Dios va a escuchar tus oraciones y te va a contestar. Porque más adelante dice Jesús, donde hay 2 o 3 en mi nombre, ahí yo estoy en medio de ellos. Ahora, y si hay uno,
Jesús no está. Si hay uno, ahí está. Por eso te digo, el contexto en el que se está dando es de armonía entre los hermanos. Ahora, si hay uno, Jesús está ahí. Pero el texto originalmente debió haber quedado tal vez, donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, yo estoy ahí entre ustedes. O sea, entre yo y Cheque está Jesús. Si hay algo mal entre él y yo, algo va a pasar también. No va a haber armonía. Y si Jesús dijo que si hay armonía entre nosotros, el Padre va a contestar. Si no hay armonía entre Cheque y yo, ¿Dios va a contestarme? No. No, porque hay un pendiente. Por eso existe este texto, donde hay 2 o 3 en mi nombre, ahí yo estoy entre tú y tu hermano. Jesús dice, yo soy el encargado de que haya una buena relación entre ti. Y si hay una falta, si cometes una falta contra él, a alguien se la hiciste, antes a mí, a Jesús. Entonces, ¿cómo quieres que el Padre te conteste si tienes un pendiente con aquel? Porque les digo, no es solamente de que, a ver hermanos, vamos a orar todos por esta cuestión. No. Créanme, las oraciones van a ser más efectivas si no tienes ningún resentimiento contra nadie. Si estás bien con tu hermano, ahí sí tus oraciones, créeme, van a ser más efectivas. Ahora, Pedro, acerca de todo esto, porque les dijimos, no es que pecare contra ti, sino simplemente que pecare. Pero Pedro entendió esto de donde hay 2 o 3 y lo de la oración, Pedro lo entendió. Por eso le dice a Jesús, ok, ya hablaste de que si veo pecar a un hermano. Y le dice Pedro, ahora, ¿y si peca contra mí? ¿Hasta cuántas veces le perdono? Ahora sí, ya conmigo. Porque Pedro la captó. Tal vez nosotros no la habíamos captado, pero Pedro captó esos 2 pasajes. 2 o 3 en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Mi Padre responderá si están en armonía. Entonces Pedro dice, ok, y si mi hermano peca contra mí, ¿cuántas veces le perdono? Y Pedro le dice, ¿hasta 7 veces? Y Jesús le dice, no, 70 veces 7, perdónale. Obviamente, Jesús no se refería a un número tal cual, sino lo que está diciendo Jesús es de que si tu hermano peca contra ti, perdónale infinidad de veces. Infinidad de veces, infinidad de veces. ¿Por qué? Porque si no te vas a hacer daño a ti mismo. Y a causa de eso, Jesús cuenta o ilustra una historia. Vamos a leer esta historia, versículo 23 al 35, de donde estamos, Mateo 18, del 23 al 35. Dice, por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. 18, 23 de Mateo. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado a uno que debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle a su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos, hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Ok, entonces a causa de la pregunta de Pedro, ¿cuántas veces hemos de perdonar? Jesús cuenta esta historia. Dice que por ahí
un rey quiso hacer cuentas con sus siervos y que halló a uno que le debía una gran cantidad de dinero, 10,000 talentos. 10,000 talentos es una cantidad muy grande, muy grande. Yo me puse a investigar un poquito y a mí me salió la cuenta de que 10,000 talentos ahorita aproximadamente son 5,444,000, o sea, muchos millones. Muchos millones. Y también estuve investigando y decían que más. Es una cantidad exorbitante. Una deuda que el siervo no hubiese podido pagar aunque vendieran a su mujer, a sus hijos y lo que pudiera tener. Entonces, este deudor dice que obviamente no podía pagar la deuda y le rogó al rey que le perdonara. Y el Señor dice que fue movido a misericordia, el rey, y le perdonó la deuda. Y este siervo se va y cuando sale encuentra a un amigo, a un consiervo suyo, el cual cuando lo ve, lo primero que hace, dice que va, que lo agarra y que lo agarra, a ver, híjole, a ver si no te... Estás a cuentas, ¿no? Dice que lo agarra del cuello y que lo empezó a sofocar, y le dijo, si algo me debes, págamelo. Porque en el original, no, aquella persona no sabía si le debía o no, ni cuánto le debía. Y ya estaba asfixiando al otro. ¿A qué tipo de persona hace eso? Vas saliendo con el rey que te perdonó una deuda grandísima y ves a tu consiervo y te acuerdas que creo que te debía algo. Creo que me debía algo. Y vas y te le vas encima. Págame, si algo me debes, págamelo. ¿A qué corazón? Entonces, dice que cuando los consiervos ven todo esto, se lo hacen saber al rey. Obviamente el rey se encendió en ira. Y manda a traer a este siervo que había sido perdonada su deuda. Y dice, a ver, ¿por qué hiciste eso? ¿Por qué echaste a la cárcel al otro? Una deuda, la del otro, era una deuda de 4,000 más o menos, 4,000 pesos. Entonces dice, ¿por qué lo echaste a la cárcel? ¿Que yo no te perdoné una deuda más grande? Entonces, fíjense, el rey le dice, yo hice misericordia contigo y te perdoné. ¿No tenías que haber hecho tú de la misma manera? Porque vimos al principio que así como tratamos a los demás, vamos a ser tratados. Si Dios te muestra misericordia, creo que lo más correcto es mostrar misericordia a los demás. Entonces, el rey dice que se enojó y agarró a este consiervo que metió al otro a la cárcel y dice que lo mandó y lo puso con los verdugos. No lo metió a la cárcel solamente, sino le puso a unos verdugos. Y que iba a estar ahí hasta que le pagara todo lo que le debía. Ahora, Jesús, cuando enseña el Padre Nuestro, dice, Padre, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Eso quiere decir que hay una regla que si tú no has perdonado a una persona, Dios no te está perdonando. Y no te quieras engañar. No estamos hablando de la salvación, porque la salvación no es por obras. Si condicionamos a la salvación a que si perdonamos o no, ahí se trata de obra. Pero no, Jesús lo dijo a los hijos. Si tú ya eres hijo de Dios y por ahí alguien te hizo algo y tú no le has perdonado, si tú le pides perdón a Dios de cualquier cosa, Dios no te está perdonando. No te está perdonando y no te quieras ver la cara tú solito. Porque es lo que Jesús ilustró también en esta parábola. Porque si Dios vio que tú metiste a alguien en la cárcel o que no le perdonaste, Dios te va a hacer lo mismo. No te va a perdonar cuando tú quieras arrepentirte de algo. No, hasta que sueltes al otro. Porque aquí dice que hasta que saldara la deuda, pero no, al final de cuentas no la podría saldar. Está condicionado hasta que el otro saliera.
Cuando tú ya perdonas al otro, Dios igual te saca de la cárcel y ahora sí, otra vez hacemos cuentas. Ahora, es bien sencillo atarte o echarte a la cárcel. Te decía, Dios está trabajando en la iglesia, está liberando, está haciendo grandes cosas, pero si tú guardas rencor en contra de alguien, tú solito te estás atando. Fácil, bien fácil. O sea, qué fácil es atarse espiritualmente. Lo que había dicho Jesús, lo que atas aquí en la tierra, allá estás atado también. O sea, nada más por no perdonar a alguien. Y no solamente estás en la cárcel, Dios pone verdugos también. Alguien que no ha perdonado está sufriendo. Está sufriendo. Ahora, pregunta, ¿quiénes son estos verdugos? Obviamente, pues Satanás, como lo dijo Pablo, ¿no? Satanás y sus demonios. ¿Cuántas veces por no perdonar hemos abierto la puerta a Satanás? Y él empieza a trabajar en tu vida y empieza a hacerte sufrir. Sufres una cosa, sufres otra cosa. Y muchas veces dices, Señor, ¿por qué? Y el Señor te considera, ¿no has perdonado? Saca al otro de la cárcel y yo te quito a los verdugos. ¿Cuántas veces los demonios no están ahí duro y dale con los cristianos? Y Dios deja que los estén ahí, dale duro. Porque dice el proverbio, ¿no? Aún al malo, Dios lo hizo para el día malo. Por ejemplo, cuando Dios sacó a su pueblo de Egipto, ¿quién lo hizo? Obviamente Dios, pero ¿quiénes estuvieron trabajando? Estuvieron trabajando sus ángeles. Cuando lo de la Pascua, dice que Jehová iba a herir a todo aquel que no tuviera la sangre en los postes, en el dintel. Dice, voy a pasar y los heriré de muerte. Pero ¿quién los mató realmente? Cuando ya se da todo eso, dice que Jehová iba pasando y donde veía que estaba la sangre, él pasaba de largo y no entraba el heridor. Obviamente eran espíritus inmundos que estaban matando a las personas. Pero Jehová dijo, yo lo hago porque yo soy soberano. Y Satanás no puede trabajar contigo si yo no se lo autorizo, se lo permito. Si yo veo que la sangre está ahí, yo paso y Satanás sabe que no puede entrar. Si tú has perdonado, estás libre. Pero también dice Jesús, si no has perdonado, si Satanás quiere ir o quiere hacerte algo, tiene permiso. Tiene permiso. Y por eso muchos cristianos están en condiciones terribles. ¿Por qué? Porque tienen pendientes. Tienen pendientes. No han perdonado, Dios no los perdona. Y decimos, ay, o sea, es que el enemigo está trabajando mucho con ese hermano. Pues sí, pero ¿uno qué puede hacer? Orar por ellos. Que se quebranten y puedan perdonar a los demás. Entonces, de eso se trata. Y es lo que quiero que aprendas. Que es muy sencillo que tú ates tu vida espiritualmente. Y que por más que el pastor, que el profeta, que el apóstol ore por ti, que desate bendición y desate bendición, no va a pasar nada. ¿Por qué? Porque tú tienes un pendiente. Así funcionan. Hay reglas que Dios no pasa por alto. Entonces, si tú tienes un pendiente, pues arregla el pendiente, perdona. Por eso les decía al principio, esto es solo para masoquistas. Si tú eres masoquista, no te va a gustar perdonar, te gusta sufrir, que te están dando y duro y que entre más difícil esté la cuestión, ahí tú lo disfrutas. Solo para masoquistas. Pero si tú quieres tener paz, quieres estar bien con Dios, perdona. Póngase de pie. Ok, pues ponte a hacer cuentas, así como el rey hizo cuentas. Si hay alguien por ahí que te debe algo, que te hizo algo, que haya cometido una falta en contra de ti, pues perdónalo. Y el Padre que está en los cielos también te va a perdonar. Vamos a orar, cierren sus ojos. Padre Celestial, tú eres amor.
estás lleno de verdad, pero eres justo. Señor, gracias por esa justicia, Señor. Sabemos que tú amas hacer justicia. Y hoy tú nos has hablado al corazón. Nos has hecho saber que es muy fácil atarnos espiritualmente. Porque no va a servir de mucho, Señor, que tú avances en nosotros y nosotros mismos nos vamos a volver a atar. Ayúdanos, Señor, a ser libres. También, Padre. Perdonamos, Señor, a los que nos han ofendido. Perdonamos a esa persona que nos insultó. Perdonamos a esa persona que tal vez nos maltrató. Perdonamos a esa persona, Señor, que nos hizo daño. La soltamos, Señor, para que tú también nos perdones a nosotros. No queremos estar atados, Señor. Perdonamos a nuestros ofensores. Perdonamos a nuestros deudores, Señor Jesús, para que tú también nos perdones, Padre Celestial. Ayúdanos, Señor, a vivir en santidad, a no guardar resentimientos, a perdonar a todos, Señor, porque no queremos que ninguna raíz de amargura estorbe tu gracia y dejes de trabajar en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a seguir avanzando, a seguir creciendo, Padre, a ser íntegros y amar a todos, Señor Jesús. Ayúdanos, Señor, a no caer en esta condenación, Padre, de no perdonar a los demás. Y danos la gracia de seguir perdonando, Señor. Si nos vuelven a ofender, que podamos seguirlos perdonando, Señor, porque queremos ser buenos hijos tuyos. Te lo pedimos, Señor, y sabemos que tú lo harás. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Ya en cuestiones de dinero es otra cosa, ¿eh? En serio, en temas de dinero, ahí sí ya son cuestiones específicas. Las deudas de dinero. Si tú debes a alguien algo, lo más pronto posible, ve y cumple esa palabra. Ahí sí es bíblico. O sea, tú tienes que ir si le debes a alguien dinero, ahí sí, ve tú a saldar esas deudas. Porque muchos se pueden agarrar de que, a ver, hermanos, que usted, yo le debo dinero, pero ¿por qué no me perdona? No, ahí hubo un convenio, hubo un trato. Ahí sí hubo un trato de que se iba a pagar esa deuda. Ahí no aplica, ¿eh? No vayan, y no igual por alguien les vaya a agarrar y hermano, es que usted no me perdona mi deuda, usted está pecando. No se vaya a sentir usted mal también. En cuestión de dinero es otro. Hubo un convenio, hubo un acuerdo y se tiene que llevar a cabo ese convenio. Amén. Amén.